Hace pocos días alguien de tu familia cambió el tono. Cuando pronunciaste una palabra concreta durante una conversación aparentemente normal, y ese microgesto no fue casual, fue una grieta visible en una fachada que llevaba tiempo sosteniéndose. Recuerdas esa escena como si estuviera delante de ti en la cocina, con el ruido del plato sobre la encimera, y una mirada que se desvió apenas un segundo, lo suficiente para que tu intuición se activara sin poder explicarlo con lógica. No fue una discusión abierta ni un portazo, fue algo más fino y más inquietante, como cuando notas que te responden demasiado rápido o demasiado perfecto, intentando cerrar un tema antes de que profundices. Y desde ese instante algo empezó a moverse por dentro, porque no encajaba con la historia que te habían contado hasta ahora, generando dudas que no podías ignorar ni dejar pasar. Si hoy sientes que alguien de tu sangre intenta jugar con tu silencio, escribe en comentarios: la máscara cae hoy mismo, dale like ahora y quédate muy atento, porque lo que se destapa en los próximos minutos te deja sin palabras. Hay detalles que uno intenta ignorar por amor o por costumbre, como esa sensación extraña cuando un mensaje tarda en llegar, o cuando alguien evita mirar directamente a los ojos al hablar de dinero, herencias o decisiones familiares recientes. Sé que has intentado justificarlo pensando que quizá estabas exagerando, que el cansancio o el estrés pueden cambiar el carácter de cualquiera, y que no merece la pena generar conflicto donde quizá no lo hay. Sin embargo, la repetición del mismo patrón en momentos clave revela que no se trata de un mal día, sino de una estrategia silenciosa para mantenerte fuera de cierta información. Y aquí es donde empieza la primera verdad incómoda, porque lo que se oculta no es pequeño ni pasajero, sino un secreto que afecta profundamente la realidad que conoces. Sobre la mesa aparece la sangre velada, una carta que no surge para asustar, sino para señalar un vínculo directo, y cuando esta carta se manifiesta habla de secretos dentro del núcleo más cercano, no de enemigos externos ni de personas lejanas. Esta imagen muestra a alguien protegiendo un cofre mientras sonríe, y esa sonrisa no es maldad abierta, es miedo a que la verdad cambie la estructura que ha mantenido durante años. Me atraviesa con claridad que existe un asunto relacionado con patrimonio, decisiones firmadas o acuerdos hablados en privado, y no es una suposición ligera, es un movimiento real que ya está en curso. Lo más impactante es que esa persona cree que lo hace por protegerse o proteger a otros, sin imaginar que la omisión puede generar una ruptura mayor. Has vivido situaciones en las que sentías que te trataban como si no necesitaras saberlo todo, como si tu papel fuera aceptar sin preguntar, y eso duele de una forma silenciosa que se acumula con el tiempo. Tal vez recuerdas reuniones familiares donde el tema cambiaba justo cuando llegabas, o conversaciones que se cortaban, con un comentario superficial que no respondía realmente a lo que habías planteado. Esa acumulación de pequeños cortes crea una desconfianza que no nace del rencor, sino de la incoherencia entre palabras y actos, y cuando empiezas a unir esas piezas, comprendes que la historia oficial tiene huecos demasiado evidentes para seguir ignorándolos. Aquí no estamos hablando de una traición espectacular de película, estamos hablando de decisiones tomadas a tus espaldas, que afectan directamente a tu estabilidad emocional o material, y eso cambia completamente el enfoque. No es un secreto romántico ni un capricho pasajero, es algo que toca estructuras, responsabilidades y quizá compromisos adquiridos sin tu conocimiento, porque hay documentos, acuerdos o promesas que se han hablado sin incluirte en la conversación, y esa exclusión no es accidental. Lo que aún no sabes es quién más está al tanto de esto y desde cuándo se sostiene esta versión incompleta, que ha permanecido oculta bajo capas de silencio y conveniencia. Si no quieres que vuelvan a ocultarte decisiones importantes dentro de tu propia familia, deja escrito: la verdad sale a la luz ya. Suscríbete ahora mismo y sigue conmigo, porque lo que se activa a continuación te pone un paso por delante. La presencia del guardián del umbral familiar intensifica la escena, porque esta carta muestra a alguien que se coloca como mediador, pero en realidad controla la puerta de la información y decide qué pasa y qué no pasa hacia ti. No es necesariamente la persona que originó el secreto, puede ser quien lo sostiene ahora, convencido de que mantener el equilibrio aparente es más importante que la transparencia. Esta figura suele mostrarse amable, incluso conciliadora, y eso es lo que más confunde, porque su comportamiento cotidiano no encaja con la idea de ocultamiento. Sin embargo, cuando esta carta aparece junto a la anterior, indica que el silencio ha sido pactado, no improvisado. Quizá has notado que ciertos temas generan tensión inmediata,
como si tocaras una fibra sensible que nadie quiere explorar, y esa reacción automática es una pista valiosa que no debes descartar. En tu entorno hay alguien que teme perder autoridad, reconocimiento o beneficio si la verdad se expone completamente, y por eso mantiene una narrativa simplificada que favorece sus intereses personales. No se trata solo de proteger dinero, también puede tratarse de proteger una imagen construida durante años, una reputación dentro de la familia que no admite fisuras. Lo inquietante es que esta persona subestima tu capacidad de percibir incoherencias, creyendo que aceptarás la versión oficial sin cuestionarla, ignorando tu instinto y tu deseo de claridad absoluta. Hay un movimiento concreto que se ha producido recientemente, y no es algo que vaya a suceder dentro de meses, ya ha ocurrido en silencio mientras confiabas en la palabra dada. Puede ser una firma, una transferencia, un cambio de titularidad o incluso una conversación decisiva donde se definieron pasos sin avisarte, aunque no es necesario que conozcas aún todos los detalles, para entender que existe una acción tangible detrás de esa tensión que percibes. Lo que falta por descubrir es el motivo real que impulsó esa decisión, porque no encaja del todo con la explicación superficial que te han ofrecido, dejando un vacío que exige respuestas más profundas. No estás imaginando la incomodidad que sientes cuando percibes que algo no encaja, porque esa incomodidad es la señal de que la información recibida no coincide con los hechos reales. A veces la mente intenta calmarse diciendo que no merece la pena remover el pasado, que lo importante es la paz familiar, pero esa paz basada en silencios forzados termina pasando factura. Has sido paciente, has dado margen, has esperado el momento adecuado para hablar sin herir, y eso demuestra madurez y equilibrio. Pero lo que todavía no sabes es que alguien interpreta tu silencio como conformidad, y esa interpretación está a punto de cambiar el rumbo de todo. Aquí hay una pieza que aún no ha sido colocada sobre la mesa, y cuando encaje modificará por completo la percepción de lo que creías estar viviendo. No se trata solo de lo que se ha ocultado, sino de por qué se eligió este momento específico para hacerlo, coincidiendo con una etapa en la que estás reorganizando prioridades y tomando decisiones importantes. Hay un cálculo detrás, una evaluación fría que no tuvo en cuenta tu capacidad de reacción, y cuando esa pieza salga a la luz, entenderás que la máscara no cayó por accidente, sino porque alguien subestimó tu claridad y eso está a punto de revelarse con hechos, no con palabras. Si sientes que más personas necesitan escuchar que la verdad siempre encuentra salida, deja en comentarios: se acabó el teatro familiar, compártelo ya y no te muevas, porque lo que está por revelarse sacude estructuras. Géminis, hay algo que empezó como una simple incomodidad, y ahora toma forma concreta cuando recuerdas aquella conversación reciente en la que alguien mencionó cifras, plazos o decisiones como si fueran datos ya cerrados, sin haberlos compartido antes contigo. Ese momento no fue casual, fue un desliz que reveló que ciertas conversaciones se han producido en tu ausencia, y que tu nombre se ha pronunciado en mesas donde no estabas presente. La escena puede parecer pequeña desde fuera, como una frase dicha con ligereza, mientras se servía café o se hablaba del día a día, pero en realidad abrió una grieta más profunda de lo que parecía. Porque cuando alguien habla con naturalidad de algo que jamás te explicó, significa que el proceso lleva tiempo en marcha y no empezó ayer, sino que ha sido cuidadosamente planificado y sostenido. Empiezas a recordar otros detalles que en su momento dejaste pasar, como esa insistencia en que no te preocuparas por ciertos asuntos, o ese tono paternalista, que intenta cerrar cualquier pregunta con una sonrisa tranquila y una respuesta vaga. Esa actitud no nace del desprecio, nace del miedo a perder control sobre una situación que se ha construido en silencio, y que ahora amenaza con desmoronarse si haces la pregunta correcta. Hay alguien que cree que mantenerte al margen es lo mejor, como si protegerte fuera equivalente a decidir por ti, y esa confusión de roles ha ido creciendo sin que nadie la nombre abiertamente. Lo inquietante es que la intención no es puramente dañina, pero el efecto sí puede serlo si no se corrige a tiempo, ya que las consecuencias pueden afectar relaciones y confianza fundamentales. Ante mí se revela el pacto de sombras, una carta que no habla de traición abierta, sino de acuerdos discretos sellados con frases como ya lo veremos o confía en mí, mientras las decisiones reales se toman lejos de tus oídos. Esta carta muestra dos figuras intercambiando un documento mientras una tercera permanece fuera de la escena, y esa tercera figura eres tú, sin saber aún el contenido completo de lo acordado. Cuando esta imagen se presenta así de clara, indica que hubo una conversación concreta donde se definieron responsabilidades,
beneficios o límites, y tu voz no estuvo representada de forma real. No es una sospecha difusa, es un hecho que ha generado consecuencias prácticas, aunque todavía no veas todas sus ramificaciones, porque algunas se revelarán solo con el paso del tiempo y la reflexión. Quizá has sentido esa mezcla de lealtad y desconfianza, que resulta tan difícil de manejar cuando se trata de alguien de tu sangre, porque cuestionar a la familia implica remover vínculos profundos y recuerdos compartidos. Has compartido celebraciones, momentos difíciles, decisiones importantes, y eso hace que cueste aceptar que puedan existir zonas opacas en medio de esa historia común que parecía tan transparente y compartida. Sin embargo, la madurez también implica reconocer que el cariño no elimina la posibilidad de errores, y que el amor mal gestionado puede llevar a decisiones equivocadas. Lo que empieza a emerger no es una ruptura definitiva, es una verdad que necesita ser mirada de frente para evitar un daño mayor, que podría afectar a todos los involucrados de manera irreversible. En tu entorno, hay una persona que se siente responsable de sostener la estabilidad económica o emocional del grupo, y desde esa posición ha asumido atribuciones que quizá nunca le fueron otorgadas de forma explícita. Esa figura puede haber actuado pensando que estaba adelantándose a un problema futuro, intentando evitar conflictos o repartos incómodos, pero en ese intento ha cruzado una línea invisible. Cuando alguien decide por todos bajo la bandera de la protección, termina creando una estructura frágil basada en información incompleta, y esa fragilidad se nota ahora en pequeños fallos del discurso, en contradicciones que no logran sostenerse cuando se profundiza un poco más. Hay algo que quiero saber de ti, porque esto no pasa por casualidad. Cuando notas que alguien cambia el tono al hablar de dinero o decisiones familiares, ¿lo percibes al instante o dudas primero? ¿También te ocurre eso? Aquí entra en escena la torre del linaje, una carta poderosa que no destruye por capricho, sino que muestra lo que ya estaba mal cimentado, obligando a revisar acuerdos y roles dentro del clan familiar. Esta carta no grita, no dramatiza, simplemente ilumina la base de lo construido y señala donde se han omitido verdades importantes, y cuando se combina con la anterior, habla de una estructura que parecía sólida pero que se sostiene sobre decisiones tomadas unilateralmente. Y lo más relevante es que esta torre no cae para arrasar, cae para reorganizar, para redistribuir responsabilidades y devolver equilibrio donde antes había silencio y desconfianza, buscando un nuevo comienzo más justo. Es posible que en los próximos días notes cambios sutiles en el comportamiento de esa persona, como una mayor tensión al hablar de temas prácticos, o un intento de mostrarse excesivamente colaboradora en asuntos donde antes no lo hacía. Esos movimientos no son casuales. Responden a la sensación interna de que el secreto ya no está tan protegido como antes, porque cuando alguien percibe que la verdad puede salir a la superficie, empieza a ajustar su discurso, a preparar explicaciones anticipadas que justifiquen decisiones pasadas. Y ese reajuste es la señal de que el momento de la revelación se acerca más de lo que imaginas, porque las circunstancias están madurando para que la verdad salga a la luz pronto. No todo es blanco o negro en esta historia, porque también hay miedo real detrás de la ocultación, miedo a que una conversación directa rompa la armonía aparente y genere heridas difíciles de cerrar. La persona implicada puede haber pasado noches pensando que estaba haciendo lo correcto, que asumir el peso de ciertas decisiones era un acto de responsabilidad y no de control. Sin embargo, cuando el silencio empieza a generar sospechas y distancias, el propósito inicial se distorsiona y deja de cumplir su función protectora, y aquí se abre un espacio delicado donde la verdad necesita salir, pero de una forma que no convierta la situación en una guerra abierta. Hay un detalle concreto que aún no ha sido mencionado, y que será clave para entender todo el entramado, un elemento relacionado con un documento, una propiedad o una promesa verbal, que se dio por cerrada sin contar con tu aprobación explícita. Esa pieza no es secundaria, es el eje alrededor del cual giran las decisiones tomadas en tu ausencia, y que ahora comienzan a mostrar su verdadero impacto en la dinámica familiar y personal. Cuando esa información se haga visible, no solo cambiará tu percepción, también obligará a la otra parte a redefinir su posición y explicar lo que hasta ahora permanecía implícito. Lo que está en juego no es solo un bien material, es el reconocimiento de tu lugar legítimo dentro de la historia familiar, que ha sido cuestionado o minimizado por intereses ocultos y agendas personales. Mientras tanto, hay señales pequeñas que puedes observar sin confrontar todavía, como quien evita ciertos temas, quien cambia de tema con rapidez,
o quien intenta mostrarse excesivamente neutral cuando surge una conversación sensible. Esas reacciones dicen más que cualquier declaración formal, porque revelan dónde está el punto vulnerable, ya que la máscara no se sostiene eternamente cuando hay miradas atentas, y tu capacidad de observar con calma puede ser más poderosa que una acusación directa. Lo que se está gestando no es un enfrentamiento impulsivo, es una revelación que necesita el momento exacto para producir un efecto claro, que permita corregir errores y restablecer la verdad con firmeza. Cuando alguien cercano evita mirarte a los ojos al tocar un tema delicado, se te enciende una alarma interna que no sabes explicar. Dime si esa intuición te acompaña desde hace tiempo. ¿Confías en ella? Géminis, lo que parecía una simple ocultación para evitar conflictos empieza a mostrar un matiz distinto, porque la intención real no era solo proteger, era asegurar una posición concreta antes de que pudieras reclamar tu lugar con plena conciencia. Este giro cambia completamente la lectura de lo anterior. Ya no estamos ante un error bien intencionado, sino ante una estrategia silenciosa que buscaba adelantarse a tus movimientos. La diferencia es sutil pero decisiva, porque proteger implica cuidado compartido, mientras que asegurar una ventaja implica cálculo individual dentro del núcleo familiar, y cuando comprendes esto, todo lo que antes parecía confuso, empieza a encajar con una claridad que incomoda a quien pensó que no lo notarías. ¿Recuerdas momentos específicos donde se insistía en que no era el momento adecuado para hablar de ciertos temas, como si siempre existiera una excusa perfecta para posponer la conversación definitiva? Esa postergación constante no fue fruto del azar, fue una manera de ganar tiempo mientras se consolidaban decisiones que te afectaban directamente y que ahora comienzan a mostrar sus consecuencias reales y palpables. Es posible que ahora revises mentalmente escenas cotidianas, como una reunión familiar donde se cambió de tema con rapidez, o una llamada que terminó justo cuando empezabas a profundizar. Cada una de esas escenas cobra un nuevo significado, porque ya no las miras desde la ingenuidad, sino desde la conciencia de que algo se estaba construyendo sin ti. Frente a mí se despliega el espejo roto del linaje, una carta que no había querido mostrarse antes con esta intensidad, y cuando aparece en este punto señala que la imagen que te ofrecieron estaba cuidadosamente fragmentada. En este espejo se ven reflejos parciales, versiones editadas de la verdad, que mantenían la armonía superficial mientras ocultaban la parte incómoda del acuerdo real, porque esta carta no habla de maldad absoluta, habla de manipulación suave, de medias verdades que sostienen una narrativa conveniente para quien la cuenta. Y su presencia confirma que hubo una intención consciente de dosificar la información, no un simple olvido o descuido inocente, sino una estrategia para controlar la narrativa y evitar confrontaciones inmediatas. Aquí surge el riesgo tangible que no puede ignorarse, porque si decides mirar hacia otro lado para evitar la confrontación, esa estructura seguirá reforzándose y tu margen de acción se reducirá progresivamente. El tiempo juega un papel importante en esta historia, no como amenaza abstracta sino como factor práctico que consolida decisiones administrativas, acuerdos verbales o compromisos firmados, y cada día que pasa sin cuestionar abiertamente lo ocurrido, refuerza la posición de quien tomó la iniciativa en silencio. Y aunque la idea de abrir este tema pueda generar incomodidad, el verdadero peligro está en permitir que la omisión se convierta en norma, porque entonces la verdad se pierde y la mentira se perpetúa sin límites. Cuando sientes que te están contando solo la mitad de la historia, algo dentro se revela aunque sonrías por fuera. Comparte conmigo si esa doble sensación te ha acompañado alguna vez. ¿Te identificas? También es necesario reconocer algo que quizá no habías querido admitir, porque dentro de ti existía una parte que prefería confiar sin revisar demasiado, evitando así el desgaste emocional de una posible disputa familiar. Esa actitud habla de tu deseo de preservar vínculos, de no convertir las relaciones en campos de batalla por cuestiones materiales o de poder. Sin embargo, esa buena disposición fue interpretada como falta de interés, o como incapacidad para reclamar tu espacio legítimo. Y cuando alguien confunde tu paz con debilidad, empieza a actuar desde una superioridad que necesita ser corregida con serenidad pero con firmeza, para que entienda que tu calma no es sinónimo de sumisión. Ahora se manifiesta con fuerza la balanza del destino cercano, una carta que trae consigo un peso emocional intenso, porque no promete justicia automática, sino equilibrio condicionado a una acción clara por tu parte. Esta balanza no se inclina sola, requiere que tomes una postura definida, que expreses sin agresividad pero sin titubeos lo que sabes y lo que esperas aclarar.
En su imagen se percibe un movimiento inminente, como si la decisión estuviera suspendida en el aire, esperando una palabra concreta que active el reajuste, y esta carta confirma que el desenlace depende, en gran medida, de tu capacidad para sostener la verdad sin entrar en provocaciones. Hay una conversación que se aproxima, no como una explosión dramática, sino como un intercambio inevitable que ya no puede aplazarse, y esa conversación marcará un antes y un después en la dinámica familiar. No será una charla casual, será un momento en el que las miradas se sostendrán más tiempo de lo habitual, y donde las respuestas evasivas perderán eficacia. Esa escena no debe imaginarse como un ataque, sino como una afirmación clara de tu derecho a comprender y participar en decisiones que te conciernen directamente, y lo más revelador es que la otra parte ya percibe que este encuentro se acerca, por eso su comportamiento comienza a mostrar señales de inquietud. El riesgo no está solo en lo que puedan decirte, también está en cómo respondas ante posibles intentos de minimizar la situación, o presentarla como un malentendido sin importancia. Puede surgir la tentación de suavizar tus palabras para no incomodar, pero si lo haces en exceso, el mensaje perderá fuerza y la estructura oculta permanecerá casi intacta. Aquí la clave no es confrontar desde el enfado, sino desde la claridad, dejando claro que conoces más de lo que han supuesto y que no aceptarás versiones incompletas, porque la firmeza tranquila tiene un impacto mucho mayor que cualquier reproche impulsivo. Existe además un matiz que añade profundidad a todo esto, porque la persona que lideró el silencio no esperaba que desarrollaras esta lucidez en este momento concreto de tu vida. Has subestimado tu evolución, creyendo que seguirías ocupando el mismo lugar de siempre dentro del engranaje familiar, pero ese error de cálculo es lo que ahora debilita su posición, porque no se preparó para un escenario donde cuestionaras con argumentos sólidos y con serenidad. Y cuando alguien basa su estrategia en una imagen antigua de ti, el simple hecho de mostrar tu crecimiento desmonta gran parte de su construcción, revelando que el cambio es inevitable y que no pueden seguir engañando. Hay personas que necesitan tener todo claro antes de dormir, otras se acuestan con 1000 dudas sin problema. Dime cómo eres en eso. ¿Eres de los que no paran hasta resolverlo? Géminis, el punto de inflexión ya está aquí, no como una promesa futura, sino como una situación concreta que se activa en el instante, en que decides hablar con claridad, sin rodeos y sin miedo a incomodar a quien sostuvo el silencio. La conversación que se aproxima no nace del impulso, nace de la acumulación de hechos que ahora puedes exponer con serenidad, mencionando fechas, frases y decisiones que conoces mejor de lo que creen. Este momento no es una explosión emocional, es una afirmación madura de tu derecho a participar en todo lo que afecte a tu lugar dentro de la familia. Y esa firmeza tranquila descoloca más que cualquier reproche, porque no deja espacio para desviar la atención hacia dramatismos innecesarios, mostrando que la verdad se sostiene con calma y convicción inquebrantable. La escena se desarrolla de forma más directa de lo que imaginabas, quizá en un salón donde las miradas se sostienen más tiempo de lo habitual, o en una llamada donde el tono cambia cuando pronuncias ciertas palabras con precisión. Nombras el acuerdo, mencionas el documento o la decisión tomada sin tu presencia, y lo haces sin elevar la voz, pero sin permitir que se diluya el tema en explicaciones vagas. En ese instante, la máscara comienza a resquebrajarse porque ya no hablas desde la sospecha, hablas desde datos concretos que no pueden negarse fácilmente, y lo que parecía una estructura sólida se revela frágil ante la claridad de tu postura. Se abre ante mí el juicio del vínculo, una carta que vibra con una intensidad distinta a todas las anteriores, porque no señala conflicto sino resolución consciente basada en la verdad expuesta. En esta imagen, una figura sostiene un pergamino abierto mientras otras escuchan, y la escena no es de ataque sino de reconocimiento, como si finalmente se aceptara lo que llevaba tiempo esperando ser dicho. Esta carta trae consigo la energía de la rendición del orgullo, de ese momento en que quien ocultó comprende que ya no puede sostener la versión incompleta, y su aparición indica que la conversación no termina en ruptura, termina en una reconfiguración necesaria. En reuniones familiares, siempre hay quien observa más de lo que habla, y quien suelta todo sin filtro. Me interesa saber dónde encajas tú. ¿Eres más estratega o más directo? La persona implicada intenta inicialmente justificar sus actos con argumentos de protección y responsabilidad, explicando que actuó pensando en el bienestar común y en evitar tensiones mayores. Escuchas esas palabras con atención, sin interrumpir,
porque sabes que comprender la motivación no implica aceptar la forma en que se ejecutó, sino que abre la puerta a un diálogo más honesto y profundo. Cuando respondes, no lo haces desde el reproche sino desde el límite claro, afirmando que proteger no significa excluir ni decidir unilateralmente asuntos que te afectan directamente. Ese equilibrio entre escucha y firmeza cambia por completo la dinámica, porque muestra que no buscas castigo, buscas transparencia y participación real, que permitan reconstruir la confianza y avanzar hacia soluciones compartidas. Aquí entra en juego la llave de la restitución, una carta luminosa que no promete milagros, sino apertura de caminos prácticos y soluciones concretas que se negocian en el presente inmediato. Esta llave simboliza la posibilidad de revisar acuerdos, de modificar documentos si es necesario, o de establecer nuevos compromisos donde tu voz quede oficialmente reconocida, porque no es una carta romántica ni abstracta, es profundamente práctica, habla de trámites, conversaciones formales y decisiones que se plasman por escrito cuando hace falta. Y su presencia confirma que el desenlace no queda en palabras bonitas, se traduce en acciones visibles que corrigen lo anterior, demostrando que la voluntad de cambio es auténtica y comprometida con la verdad. En los días que siguen a esa conversación, se producen movimientos tangibles que validan el cambio, como una revisión de papeles, una reunión con asesoramiento adecuado o la inclusión explícita de tu nombre en decisiones futuras. Es posible que el ambiente familiar atraviese una fase de ajuste, con silencios más densos o miradas que buscan acostumbrarse a la nueva dinámica. Sin embargo, esa incomodidad inicial es parte del proceso de reajuste, no una señal de fracaso. Lo importante es que ya no estás en la posición de espectador, estás en el centro de las decisiones que te conciernen, y eso modifica el equilibrio de poder de manera evidente. También ocurre algo más profundo que no debe pasar desapercibido, porque al expresar tu verdad sin agresividad, obligas al entorno a verte desde un lugar distinto, más adulto, más consciente, más imposible de ignorar. Esa transformación no se limita al asunto concreto que originó el conflicto, se extiende a futuras decisiones donde tu opinión será considerada desde el inicio, y la imagen antigua que alguien tenía de ti se actualiza bruscamente, y esa actualización es irreversible. No todo se resuelve en un solo intercambio, porque hay detalles que requieren seguimiento y coherencia en el tiempo, pero la dirección ya está marcada y no vuelve atrás. Si surge algún intento de minimizar lo ocurrido en días posteriores, tu postura se mantiene igual de clara, recordando con calma lo acordado y los pasos que deben cumplirse. Esa constancia es clave para consolidar el cambio, porque demuestra que no se trató de un arrebato momentáneo sino de una decisión firme, y cuando el entorno comprueba que no retrocedes ante la primera incomodidad, entiende que el nuevo equilibrio llegó para quedarse. La revelación del secreto no destruye tu historia familiar, la redefine con bases más honestas y más equilibradas, permitiendo que cada miembro ocupe su lugar sin asumir funciones que no le corresponden. El vínculo puede fortalecerse después de esta verdad, si ambas partes están dispuestas a reconocer errores y establecer límites claros para el futuro, porque has demostrado que el respeto empieza por uno mismo, y que la sangre no justifica el silencio, cuando se trata de decisiones que marcan tu estabilidad. Con esta claridad, avanzas hacia una etapa donde ya no aceptas sombras innecesarias, porque sabes que tu voz tiene peso, y tu presencia es indispensable para construir un futuro más justo y transparente.